Muy bien, amados en el Señor, ¿pasa a vosotros? Les doy la más cordial bienvenida, hermanos, a todos, tanto miembros como visitas, invitados que nos acompañen en un evento tan especial, muy especial para nuestra iglesia. Si no es por mencionar, hermanos, el más especial que tenemos y que esperamos, puesto que se da una vez al año y pues es algo maravilloso para nosotros. Y es una celebración, hermanos, magna, que como comunidad tenemos y que también como grupo de fe celebramos y lo conocemos como la Cena del Señor. Así que seamos todos bienvenidos, hermanos, y deseo de todo corazón que Dios nos permita gozarnos en esta actividad y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a abrir nuestras escrituras y meditar en ellas, pero sin antes, hermanos, vamos a encomendar en las manos de nuestro Dios a través de una oración. Les voy a suplicar que lo leemos nuestras rodillas y le demos una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro que moras en lo alto de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites esa bendición de poder ser parte de tu iglesia y porque nos das la bendición de poder reunirnos en esta actividad tan especial para cada uno de nosotros y sobre todo muy significativa. Tiene un sentir muy grande y muy especial en nuestras vidas, puesto que nos juntamos como un solo cuerpo, nos juntamos, Señor, como una familia. Gracias te damos, Señor, porque nos haces parte de este reino maravilloso tuyo y que a través de tu amado Hijo Jesucristo nos has sacado del reino de las tinieblas y nos tienes hoy aquí en el reino de la luz, en el reino de tu Hijo. Tomaremos un tiempo para meditar en tu palabra. Después de haber cantado tu alabanza, Señor, te pedimos o esperamos que hayan llegado como olor grato ante tu divina presencia. Te pedimos pues que seas tú, bendito Padre, quien te manifiestes en nuestras vidas y quien de esa manera, bendito Dios, obres en nuestros corazones. Que nos hables, que estamos dispuestos a escucharte, Señor, que tu siervo únicamente lo uses como un instrumento, pero que seas tú, Señor, quien dirija, quien se redirija hacia tu pueblo. Te pedimos pues estos favores. Creemos, Señor, que todo lo que haremos en el desarrollo de esta actividad, tú estarás en medio de nosotros y tú bendecirás a cada uno por nombre conforme a tu voluntad. Te agradecemos porque nos has permitido la bendición de poder reunirnos por todas las dificultades que hemos atravesado, Señor, pero por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí reunidos todos, sirviéndote, alabándote y bendiciendo tu nombre. Te agradecemos todo y te pedimos que te quedes en medio de nosotros desde el inicio hasta el final de nuestro servicio. Que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Te lo hemos pedido todo, Señor. Confiamos en que lo vamos a recibir, pues lo hacemos siempre en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden acomodarse, mis amados hermanos. Abordaremos un tema, hermanos, muy grande, muy extenso, que es justamente la Cena del Señor, pero que tocaremos solo aspectos sumamente necesarios y vitales para nuestro entendimiento y comprensión de la misma. He titulado a nuestro tema de esta noche, hermanos, el significado y propósito de la Cena del Señor. Veremos dos aspectos que son fundamentales, tanto uno el significado, lo que significa, lo que es para nosotros, pero también veremos a dónde Dios nos quiere llevar, cuál es su propósito, qué es lo que quiere de nosotros. Y tomaremos un texto clave, quiero que me acompañen a buscarlo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 54 y 56, el cual a la letra cita de esta manera: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 56. El que come mi sangre el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Aquí, hermanos, vemos un texto que a la letra repite dos veces la participación de lo que es el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor, y que de esta manera manifiesta también juntamente con lo que es la participación del mismo cuatro aspectos fundamentales. El primero es tiene vida eterna, y esta declaración
si la vemos, aparece en tiempo presente, no en tiempo futuro. No dice tendrá vida eterna, no tiene, es ahora, es el aquí y ahora del reino de nuestro Dios. El segundo punto es permanece en mí. O sea, al ser partícipe de la cena del Señor, permanecemos en el Señor. El tercer aspecto es yo permanezco en Él. O sea, son dos aspectos diferentes. Una cosa es que nosotros permanezcamos en el Señor y la otra es que Dios permanezca en nosotros. Y ambos actos se llevan a cabo en la comunión de tanto el cuerpo como la sangre del Señor. Pero por último, hermanos, tenemos una promesa hecha por el Señor. Dice, yo le resucitaré en el día posterior. ¿Cuántos anhelamos esa resurrección, hermanos? Entonces, el participar de la cena del Señor es, por mucho, la más grande bendición que como cristianos experimentamos en esta vida. Y gloria a Dios, hermanos, porque nos permite esta oportunidad de realizarla en esta noche. A manera de introducción, diré, hermanos, que Dios nos permita, por medio de este tema, en esta noche y de este tiempo de comunión con nuestro Dios, que sea un tiempo de reflexión, pero también, hermanos, que sea un tiempo de renovación. Y también que brote de nosotros la gratitud por la vida de Cristo Jesús, el cual se dio por amor y salvación por cada uno de nosotros. Hoy veremos, hermanos, el significado y propósito de la cena del Señor y de todos los actos que conllevan dicha actividad, esperando con la ayuda del Señor podamos comprender lo que es, pero también lo que no es la cena del Señor, y sobre todo qué es lo que Dios quiere o hacia dónde Dios nos quiere dirigir en este aspecto. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Hacia dónde Dios nos lleva cuando realizamos este acto tan hermoso como lo es la cena del Señor? Con esto diremos que vamos a entender también su propósito. Así que iniciemos en el desarrollo de nuestro tema. Como punto número 1 veremos la primera parte del tema y es el significado. Y quiero decirles, hermanos, que daremos inicio viendo lo que es y lo que no es la cena del Señor. Porque cabe resaltar, hermanos, que por no saber lo que significa, por no saber cuál es su significado, caemos en errores que cometemos en muchas ocasiones por desconocer el significado de la mesa. Entonces veremos la primera parte, que es el significado de la cena del Señor. Y quiero que leamos un texto, hermanos, que nos invita a analizar este punto, y aparece en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11 y su verso 27. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 27, nos dice de esta manera: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí, hermanos, podemos encontrar una invitación a conocer, a informarnos, a conocer el significado de dicha realización, porque el hecho de desconocerlo nos puede hacer caer en errores, y el caer en errores nos puede llevar a salir, hermanos, en juicio delante del Señor. Y ese es el primer aspecto que nos invita o esta es la razón que nos llama a conocer el significado de la cena del Señor. Veremos entonces cinco significados que tiene la cena del Señor. En primer punto veremos, hermanos, que es una ordenanza para la iglesia. Cuando hablamos de una ordenanza, entendemos que fue una orden dada. Y cuando entendemos que fue una orden dada, reconocemos que la orden viene de nuestro mismo Señor Jesucristo. Es una ordenanza divina, o sea, quien la instituyó, quien la estableció fue el Señor. Y esta declaración aquí mismo en el capítulo 11 de 1 Corintios, pero el verso 23, quiero que pasemos nuestra vista sobre él, cita así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Veamos entonces, hermanos, que el apóstol Pablo nos está diciendo que él recibió del Señor. O sea, la institución
de la cena del Señor como una ordenanza, es una institución divina, es una institución que viene del Señor. Y que también, tanto no solo el apóstol Pablo, sino todos los apóstoles la toman, la practican y de la misma manera nos la transmiten generación tras generación. Entonces, ¿cómo continúa esta secuencia? Nosotros recibimos de quienes recibieron y de quienes recibieron, y esto es una cadena, y esperemos, hermanos, que podamos seguir transmitiéndole lo que hemos aprendido, podamos seguir enseñándole a las demás generaciones. El mismo contexto del apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que asimismo os he enseñado. Entonces entendemos que la cena del Señor es una ordenanza instituida por nuestro Dios. El segundo punto que vamos a resaltar, hermanos, en este punto, es que la cena del Señor es un espacio muy propio de la fe cristiana. Es un símbolo del pacto que Dios hizo con nosotros como creyentes cristianos. La cena del Señor tiene un aspecto muy peculiar y es específicamente para quienes han hecho un pacto con el Señor, porque es un símbolo del pacto de la fe cristiana. Por eso en ninguna otra fe, ni en el judaísmo, ni en el islamismo, se encuentra una realización como esta, sino solamente en el cristianismo, porque tiene ese punto importante que es muy directa o muy propia de la fe cristiana. Y esto, hermanos, cuando decimos que es una ordenanza, entendemos que no es opcional. Y aquí cabe resaltar, hermanos, algo muy importante, que en algunos casos, y quiero decir de manera, lamentablemente, hemos cometido errores y hemos visto que en algunas ocasiones tendemos a no tomarla. Y por X o Y razón, o X o Y pensamiento personal, decimos, pues no quiero participar este año. Y no sé cuáles, cada uno puede tener sus razones, pero lo que quiero decir, hermanos, es que la cena del Señor no es opcional. O sea, no es que usted decida. El Señor no le está diciendo a usted, pues vaya y piense qué hacer. Decida usted si gusta tomarla o si no, no la tome. Eso no lo está diciendo el Señor. La cena del Señor, al ser una institución, al ser algo instituido por el Señor, es una ordenanza, y al ser una ordenanza, hermanos, debe cumplirse. Todo creyente cristiano debe ser partícipe de la misma. Y quiero citar el texto del verso 28 aquí mismo en el capítulo 11, el cual cita de esta manera: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y vea la declaración o lo que el Señor, lo que el apóstol Pablo está citando: y coma así del pan y beba de la copa. ¿Se da cuenta? No dice y piense si toma o no toma. No, pruébese y coma del pan y beba de la copa. Entonces, la cena del Señor, hermanos, es una ordenanza para la iglesia, instituida por nuestro Dios. El segundo aspecto que quiero mencionar en el punto número 2 es que no es la Pascua. Y aunque cabe resaltar, hermanos, que viene instituida y establecida bajo el marco de la Pascua, no es la Pascua como acto en sí. Nosotros como cristianos no celebramos la Pascua. La Pascua es una actividad, una celebración muy propia de la fe judaica, porque viene contextual de un pueblo, y es el pueblo judío o el pueblo israelita. Nosotros como Iglesia de Dios no celebramos la Pascua, sino celebramos la cena del Señor. Pero cabe resaltar, hermanos, que tanto la Pascua como la cena del Señor no difieren en su dirección, porque ambas apuntan a una misma realidad. Y esto, hermanos, es porque recordarán, la Pascua tiene un aspecto muy peculiar que tiene dos significados. Primero viene del hebreo pasaj, que significa pasar por alto, o sea, el salto del ángel, y esto habla de la protección de Dios para su pueblo. Y segundo, la celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pues la cena del Señor, hermanos, tiene un enfoque similar, mostrando hacia dónde Dios quiere dirigirnos, y es justamente la protección para su pueblo, pero también la liberación, ahora no de un aspecto de esclavitud física como en el tiempo del pueblo israelita, sino de una esclavitud espiritual. El apóstol Pablo cita diciendo, dando gracias a Dios, a los colosenses, que nos ha sacado del reino de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y la cena del Señor, hermanos, es justamente lo que nos recuerda ese acto hecho por el Señor. Un acto de libertad, un acto de liberación del pecado, de la muerte, de la esclavitud. Pero es un acto meramente espiritual, una libertad espiritual del Egipto, pero del Egipto espiritual. Entonces, cuando mencionamos, hermanos, que no es la Pascua, entendemos que que para nosotros, tanto una como otra significan una liberación de la esclavitud, pero en sí no son la misma actividad. Para nosotros, la Pascua es un prototipo de la Cena del Señor. Como actos son distintos, pero apuntan a una misma realidad. Cuando decimos que es prototipo, es porque la Pascua era un ejemplo de lo que un día sería la Cena del Señor. Y cabe mencionar que la Pascua es la libertad para un pueblo específicamente, en este caso Israel. Pero la Cena del Señor, hermanos, es una libertad para toda la humanidad. Es una libertad para todo el mundo. El punto número 3 que quiero resaltar es que la Cena del Señor, en su tercer significado, es un acto sagrado. Y cuando hablamos, hermanos, de un acto sagrado, cabe mencionar que se le conocía con anterioridad como Santa Cena, y creo que todos estamos familiarizados con esa descripción, Santa Cena. Y no que sea malo en sí mismo, pero que de hace 10 años, una década aproximadamente para acá, hemos a través del texto bíblico, como Iglesia de Dios, comprendido que la mejor forma de llamarle es Cena del Señor. Y no que sea malo el primer aspecto, sino que apunta a que la santidad, cuando hablamos de Santa Cena, apunta a que la santidad radica en el emblema, radica en lo que vamos a comer. Pero como Iglesia de Dios creemos que la santidad o lo que vamos a tomar radica en lo que representa, y no tanto en el emblema como tal, sino en lo que representan cada uno de ellos. Por ello, la descripción Cena del Señor es por mucho más entendible respecto a lo que es el acto que hoy estamos realizando. Y esto, hermanos, basado en el texto bíblico del verso 20, aquí mismo en el capítulo 11 a los Corintios, que dice de esta manera: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. De ahí el nombre que hoy en día pues, es más accesible, la cena del Señor. Pero al mencionar que es un acto sagrado, también diremos, hermanos, que no es una cena común y corriente. O sea que no es como cuando nosotros todas las noches nos acercamos a comer para satisfacer el hambre, para la necesidad de comer. La cena del Señor no satisface el hambre, no llena la necesidad de comer. No es ese su propósito, no es ese su proyecto, ya que es un acto meramente sagrado. Y el verso 21 de aquí del capítulo 11 continúa diciendo: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hermanos, la cena del Señor no es para comerla a la ligereza, no es porque tenemos hambre y tenemos que comer, no se trata de eso, sino es un acto meramente sagrado que tiene implicaciones muy espirituales y muy importantes. De ahí la razón del por qué servimos todos y todos nos esperamos para que juntos comamos y participamos de dicho acto. Como punto número 4, hermanos, mencionaremos que la Cena del Señor es un memorial de la muerte de Cristo. Cuando hablamos de memorial es algo que nos recuerda, algo que nos viene a la mente y nos recuerda que un día, hermanos, el Señor dio su vida por nosotros. Como iglesia, la práctica de la Cena del Señor es celebrada una vez por año debido a 3 aspectos. El primero, que se estipula o se establece en el marco de la Pascua. Y puesto que la Pascua era realizada, como recordarán, en las fiestas solemnes del pueblo israelita, en el capítulo 23 y verso 5 de Levítico, que dice a la letra el 14 del primer mes, del mes de Nisan, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Entonces, la Cena del Señor se establece bajo ese mismo marco. Entonces, se establece en la misma fecha, el 14 de Nisan, entre las 2 tardes se celebra la Cena del Señor. Como segundo aspecto, también podemos recalcar en siendo un memorial en que nos recuerda la muerte del Señor.
Y cuando nos recuerda la muerte del Señor, quiero mencionar, hermanos, que no hay nada en el registro bíblico que nos recuerde el nacimiento del Señor. No tenemos una fecha que nos recuerde el nacimiento del Señor, pero sí, y en muchas ocasiones y en muchas veces repetidas, la fecha de su muerte. Y la cena del Señor es un acontecimiento que nos recuerda, nos hace un memorial de la muerte de Cristo por nuestras vidas. Por último, hermanos, en este punto que estamos mencionando, que es un memorial de la muerte de Cristo, decimos entonces que ¿por qué se instituye la cena o por qué se establece una vez por año? Porque siendo un recordatorio de la muerte de Cristo, y Cristo es nuestra Pascua, por ello se establece justamente en ese tiempo. Quiero citar, hermanos, 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que dice de esta manera: limpiados de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto nos recuerda, hermanos, el sacrificio del Señor en la cruz por cada uno de nosotros. Por último, mencionaré, hermanos, que el punto número 5 es la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo. La cena del Señor también es la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Cabe mencionar la palabra comunión. Se junta de dos palabras, común y unión. En otras palabras, o parafraseando esta palabra, diría algo que nos une en común. ¿Y qué es lo que nos une en común? La fe en el Hijo de Dios. La cena del Señor es la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, mediante la participación comunitaria, o sea, toda la iglesia junta, de los emblemas que son, como los conocemos, el pan ácimo o el pan sin levadura y el jugo de la vid. También es llamada la mesa del Señor o acción de gracias, que viene del griego eucaristía o también de la raíz griega eucaristesis. Este pan, hermanos, es el símbolo del cuerpo de Cristo. Y el jugo de la uva es la representación de su sangre, por medio del cual está sellado el nuevo pacto en nuestra vida. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 16, hay dos preguntas retóricas que el apóstol Pablo usa, citando así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y sabemos que ambas respuestas son sí lo es. Tanto la copa que bendecimos como el pan que partimos son la comunión del cuerpo y de la sangre del Señor. Tanto el pan como el jugo de la uva son representaciones, hermanos, simbólicas. Y quiero mencionar que no tienen valor fuera del acto de la cena del Señor. Fuera del acto, el pan sigue siendo pan y el fruto de la uva sigue siendo fruto de la uva. Pero dentro del acto mismo tienen una representación muy especial, que son la sangre y el cuerpo del Señor. Y por último, mencionaré en la comunión del cuerpo de Cristo que la cena también es un anuncio de la segunda venida del Señor. Cuando nosotros nos juntamos a tomar la cena del Señor, hermanos, estamos diciendo que la promesa de que el Señor vendrá es una realidad y que creemos en esa promesa y que esperamos su venida. En el capítulo 11 de 1 Corintios y verso 26, el apóstol Pablo dice de esta manera: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Pregunto, hermanos, ¿vendrá el Señor? Amén. Es una realidad para nosotros. El Señor ha de venir, y cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, anunciamos y confirmamos esa esperanza de su venida. Pero también dentro del marco de la cena del Señor existe otro acto, el cual conocemos: el lavatorio de los pies. Y dicho sea de paso, hermanos, es muy significativo para nuestra iglesia, para nuestra comunidad de fe. El significado del lavatorio de los pies está unido en la cena del Señor, tanto en la práctica como en la liturgia. Y es inmediatamente después de la cena. Se da en secuencia A, después de la cena. Así como el texto nos lo muestra, quiero invitarles a que veamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, en su verso 4. Juan, el evangelista, nos deja
plagado este aspecto de lo que es el lavatorio de los pies. En el capítulo 13, todo el capítulo 13 habla respecto al lavatorio de los pies, pero solo vamos a citar algunos textos. El verso 4, por ejemplo, cita así: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Notemos entonces la secuencia. ¿Qué es primero, la cena o el lavatorio de los pies? La cena, porque el texto está diciendo se levantó de la cena, o sea, habiendo cenado, ahora procedió a lavar los pies. Dos actos que cabe mencionar, hermanos, tienen una unidad muy fuerte. No son separados en sí mismos, sino lejos de eso están bien unidos. Y esto también quiero mencionarlo porque también se han cometido algunos errores. En algún momento hemos pensado, no tomo la cena, por ejemplo, pero sí me lavo los pies. O a la inversa, sí tomo la cena, pero no quiero lavarme los pies. Y tomamos estos actos por separados, sin darnos cuenta pues que son una unidad y que tan importante es el primero como lo es el segundo. Y es el significado del cual estamos entendiendo el lavatorio de los pies. El primer aspecto que vamos a mencionar es que lo realizan, o quienes lo realizan, pues los que han hecho un pacto con el Señor. Y el verso 10 del capítulo 13 cita así: Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Esta descripción, hermanos, el que está lavado es el que está bautizado, el que ha sido lavado con la sangre del Señor, el que ha sido ya convertido, el que ya está lavado, solo necesita lavarse los pies. Entonces, ¿quiénes participan tanto de la cena del Señor como del lavatorio de los pies? Es todo aquel creyente que ha hecho un pacto con el Señor. El punto número 2 del significado del lavatorio de los pies, diremos que es una señal que nos indica que todos tenemos la misma importancia. Y con esto, hermanos, cabe resaltar que en nuestra realización del lavatorio de los pies, nadie escoge a quién lavarlo. Ninguno viene y dice, pues yo le voy a lavar a tal hermano o la hermana a tal hermana, porque para nosotros, en significado y como esencia y seres humanos, todos somos iguales. Y no hay diferencia ni racial, ni cultural, ni económica, ni social, sino que al ser todos creyentes, al ser todos hermanos, todos tenemos el mismo valor. Así que no habría diferencia con quién efectuar el acto, porque al final el significado nos recuerda que en esencia todos somos iguales. Tercer punto que nos aclara el lavatorio de los pies, hermanos, es que es un compromiso de servicio. Y al hablar de un compromiso de servicio, es el ejemplo que el Señor da en el verso 4. Se levantó de la cena, se quitó el manto, tomando la toalla, se la ciñó. Ese es un compromiso a servir. El Señor nos deja un gran ejemplo de servicio y nos invita a que nosotros también dejemos nuestra comodidad, dejemos de ser a los que le sirven, dejemos de pretender ser los servidos y nos levantemos a servir. Ese es un compromiso de servicio, el lavatorio de los pies. El punto número 4 que diremos es que también es un ejemplo de humildad. Y el ejemplo de humildad, hermanos, radica en la explicación del capítulo 13 de Juan, aquí donde estamos leyendo, los versos 14 y verso 15, el cual dice de esta manera: vosotros me llamás maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a los otros. Y este es un ejemplo, hermanos, de humildad. ¿Y por qué de humildad? Si el maestro lo hizo, como decimos, ¿qué corona tenemos nosotros, hermanos, para no hacerlo? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros también recibimos ese ejemplo del Señor y nos humillamos y realizamos un acto tan hermoso y significativo en nuestra vida. El punto número 5 del significado del lavatorio de los pies es que significa tener parte con Cristo. Y esta parte, hermanos, tiene un aspecto muy, muy importante. Tener parte con el Señor
cabe resaltar que es algo fundamental, o debe ser algo fundamental en nuestra vida. El verso 8 del capítulo 13 nos dice de esta manera: Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro se opuso y dijo, no voy a permitir que tú me laves los pies. Vean la respuesta del Señor ante esa oposición de Pedro. Dice en el verso, la segunda parte del verso 8, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El lavatorio de los pies también tiene un significado muy especial, y es tener parte con el Señor. Con ello, hermanos, entendemos el significado tanto de la cena del Señor como del lavatorio de los pies. Veremos el segundo aspecto de nuestro tema, y es el propósito. ¿Hacia dónde Dios apunta tanto con la cena como con el lavatorio de los pies? ¿Qué quiere lograr en nuestra vida? ¿O qué quiere hacernos entender con ello? En la cena, hermanos, reflexionamos no solo en la relación del creyente con Dios, sino en la relación que tenemos como iglesia, donde nos reunimos todo el año. En la cena del Señor debemos de reflexionar cómo está nuestra relación con Dios, pero también cómo está nuestra relación como hermanos. Porque cabe resaltar, hermanos, que nuestra relación como hermanos, nuestra relación comunitaria, es lo que refleja en sí la comunión de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué más quiere Dios que reflexionemos en este acto tan hermoso? Es por ello, hermanos, que estos propósitos que vamos a ver son fundamentales. El primero es participar en comunión. Y cuando hablamos de participar en comunión, diremos que no es un acto a realizarse de manera individual, sino un acto a realizarse de manera colectiva. Con esto quiero mencionar, hermanos, que cabe mencionar que el año pasado sufrimos aspectos difíciles para la realización de la misma, puesto que la circunstancia en la que estábamos viviendo no nos permitía una realización comunitaria. Gloria a Dios, hermanos, que hoy podemos estar todos reunidos. Y después de tanta dificultad, después de tanto problema, hoy estamos aquí. Y se ha evidenciado, hermanos, la mano de Dios en nuestra vida, tanto en la protección, cuando muchos no están, nosotros estamos aquí, y en la protección, como también en su amor manifestado en la realización, todos unidos, todos juntos. Salvo que se nos salga de las manos, cuando no dependa de nosotros, pues podemos hacerlo de manera individual. Pero si tenemos donde congregarnos, donde estar presentes, hermanos, es un acto a realizarse de manera colectiva. Y que tiene como propósito resaltar lo que nos une como familia en la fe del Señor. ¿Qué más es el propósito? Reafirmar nuestra decisión de seguir a Jesús. Recordaremos, hermanos, que de esta forma, que mientras vivamos somos siervos de Dios, y que nuestra acción de seguirle no fue temporal, no fue momentánea, sino fue algo de toda la vida. Cuando decidimos hacer un pacto con el Señor, hermanos, ¿lo decidimos solo en ese momento o lo decidimos para toda la vida? Para toda la vida. Y la cena del Señor nos quiere hacer recordar año con año que eso no ha quedado en el olvido, que eso sigue ahí presente, que ese pacto con el Señor está ahí. Tercero, que le esperemos en comunidad. La cena, hermanos, nos enseña que el Señor regresará y que debemos de permanecer unidos esperando su regreso como hermanos. El Señor espera encontrarnos de esa manera, y no espera encontrarnos sumidos en el egoísmo de creernos superiores, o de creernos mejores, o de creernos más santos que otros. Qué lamentable sería, hermanos, que como hermanos en la fe del Señor sintiéramos una altivez mayor que nuestros propios hermanos. El Señor espera encontrarnos unidos en amor, unidos en trabajo, unidos en servicio, y no en superioridad personal. Este es un tercer punto que hacia dónde nos quiere llevar la cena del Señor. Como la parábola, ¿no?, de las 10 vírgenes, que las 5 prudentes esperan a la venida del novio con anhelo y preparadas para ese encuentro. Lo mejor que podemos hacer es permanecer entonces atentos, viviendo en la vida a través, un día a la vez, y vivir pensando que ese día, hermanos, sea el que el Señor pueda retornar.
Lamentablemente muchos vivimos como si Dios no fuera a regresar y morimos como si nunca hubiéramos vivido. Es muy lamentable nuestra acción en representación de ese acto que nos recuerda que el Señor ha de regresar. ¿Cómo debe ser nuestro enfoque en base a este punto? Debe ser como el famoso Maranatha que habla Apocalipsis capítulo 22 verso 20, donde cita: he aquí vengo pronto, y la respuesta no se hace esperar, y espero, hermano, sea la respuesta nuestra. Amén. Ven, Señor Jesús. En punto número 4, hermanos, el propósito es comprometernos con la mesa del Señor, comprometernos con la misión de Jesús. Y con esto quiero decir que participar de los emblemas de Jesús es identificarnos con la misión de Jesús y comprometernos con la causa que lo llevó a la cruz. No solo significa tomar y simplemente eso, sino participar del cuerpo de Cristo tiene como propósito asumir la forma de vida que Él llevó, junto con todas sus implicaciones. Es vivir para servir a los demás como un estilo de vida. Y participar de su sangre es amar como Él amó, es compartir la misma pasión por su proyecto, es amar al pecador y al prójimo, es vivir para amar tal como Él nos amó primero. Y esto, hermanos, es lo que nos recuerda el texto citado por el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 5 de Filipenses: hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Participar de la cena, hermanos, tiene implicaciones muy grandes y propósitos a los cuales Dios quiere redirigirnos. Que mostremos nuestro amor como Él lo ha mostrado en nuestras vidas. El quinto punto, hermanos, es el propósito del lavatorio de los pies. ¿Hacia dónde nos quiere llevar? Quiere que nos comprometamos a permanecer, a servir a todos por igual, pero hacerlo con humildad. Debemos, hermanos, al realizar este acto, renunciar a nuestra pretensión de ser servidos y constituirnos o convertirnos en servidores del Señor. Y ahora somos libres, pero no libres para ser servidos, sino libres para servir. Ese es el llamado que tenemos del Señor. Como cristianos debemos de luchar contra todo tipo de discriminación, y este es el otro punto que el lavatorio de los pies nos quiere enseñar. Debemos de luchar contra todo tipo de discriminación en un mundo, hermanos, donde hay diferencia entre los ricos y los pobres, entre los guapos y los feos, entre los flacos y los gordos, entre los altos y los bajos. Y de esa manera hay infinidad de diferencias económicas, socioculturales, raciales, de aspecto físico, de apariencia, en un mundo donde vivimos lleno de diferencias. La iglesia de Dios, hermanos, debe de marcar una diferencia muy grande, mostrando que en esencia seguimos siendo seres humanos y que todos somos iguales. Esto, hermanos, en el lavatorio de los pies hay algo más que es importante resaltar. El lavatorio de los pies es algo que nos vuelve hacia abajo, que nos hace ver la parte baja. Estamos acostumbrados, hermanos, a ver hacia arriba, y estamos acostumbrados a buscar ascender. Y en la cena del Señor quiero mencionarles que estamos ahí en lo alto. Cuando tomamos el pan y tomamos el vino, estamos en la parte alta en nuestra relación con Dios. Pero el lavatorio de los pies nos hace voltear a ver hacia abajo, nos hace recordar que aún estamos sobre la tierra y que nuestro trabajo, mientras estemos vivos, ¿en dónde está, hermanos? En la tierra. Aquí en la tierra. El lavatorio de los pies, y me viene a la mente, es la voz del ángel. La voz del ángel que cuando asciende el Señor a los cielos, los discípulos lo están viendo y se quedan viendo hacia arriba. Y el ángel les dice: varones galileos, ¿qué estáis viendo al cielo? Ese mismo Jesús al que has visto ir al cielo, así mismo descenderá del cielo. Y el lavatorio de los pies, hermanos, es esa voz del ángel regresándonos después, para que no nos quedemos en el éxtasis de la altura de la relación con el Señor, que regresemos y veamos nuestro trabajo y el servicio al cual estamos llamados.
En última parte, cabe mencionar, hermanos, que el lavatorio de los pies hace el ejemplo del Señor, una cristología descendente, le llaman los teólogos. ¿Qué es una cristología descendente? Es no ver hacia arriba, sino ver hacia abajo. Y el Señor es el ejemplo claro de eso. Siendo Dios, se hace hombre. Siendo hombre, se hace siervo. Y siendo siervo, muere, y una muerte en la cruz. No va hacia arriba, sino viene hacia abajo. Hermanos, no procuremos ascender, procuremos descender en el servicio, en el trabajo, en la obra de nuestro Dios. Concluyo, hermanos, a manera de conclusión, quiero ir terminando con algunos aspectos veramente importantes que son de vital necesidad para nuestra vida, después de haber analizado tanto el significado de la Cena del Señor como también el propósito de la misma. Quiero terminar con algunas palabras que creo que merecen la pena en que reflexionemos en ellas. Concluyo invitándoles, hermanos, a que cuando participemos de este acto maravilloso, tanto de la Cena del Señor como del lavatorio de los pies, cuando participemos de este maravilloso memorial, tengamos presente no solo que Dios está renovando su pacto con nosotros, sino que también nosotros de manera comprometida hagamos lo mismo con el Señor. No solo pensemos en que Dios renueva su pacto con nosotros, sino también nosotros comprometámonos y renovemos nuestro pacto con Él. Esa disposición de seguirle, ese deseo de buscarle, esa invitación a serle fiel. Recordemos, hermanos, comprometernos con el Señor a través de la Cena del Señor. ¿Y cómo debe de reflejarse? Esto se debe de reflejar siendo un mejor hermano en la congregación. Y no olvidar, siendo una mejor persona en la sociedad. Comamos y bebamos de los emblemas, sabiendo que comemos compromiso de encarnar y amar los valores y el proyecto de Cristo en nuestras vidas. Y participemos, hermanos, del lavatorio de los pies, no olvidando vivir cada día sirviendo a los demás con humildad y sintiendo en nosotros el amor y compasión que el Señor sintió por nosotros, entregando nuestras vidas a su servicio y haciéndolo con amor. Recordando las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y su verso 14, el cual a la letra cita de esta manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, y quiero finalizar citando una parte de un poema que es una reflexión muy grande que se titula Hazme un instrumento tuyo, y dice de esta manera: Señor, haz de mí un instrumento tuyo, que allá donde haya odio yo ponga el amor, que allá donde haya ofensa yo ponga el perdón, que allá donde haya discordia yo ponga la unión, que allá donde haya falsedad yo ponga la verdad, que allá donde haya duda yo ponga la fe, que allá donde haya desesperación yo ponga la esperanza, que allá donde haya tinieblas yo ponga la luz, y que allá donde haya tristeza yo ponga la alegría, porque estoy dispuesto por amor a ti a dar la vida. Dios bendiga su palabra, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios esté en nuestros corazones. Gocémonos, alegrémonos en esta participación de la Cena del Señor. Paz a vosotros, hermanos.